Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buen día, Tona. Bien, ¿y tú? Buenos días. Bien, bien, también. Aquí, estando puntual. Pie del cañón. Sí, exactamente. Pues bueno, a ver, el día de hoy pasamos al script 6, que tiene que ver con psicometría, y te va a tocar ser carne de cañón ahorita, porque pues, no hay nadie más. ¿Por qué? Uh, Porque este código, Me están llamando, espérame. este código lo dejé incompleto para rellenar justamente con la intención de ver cómo están, digamos, en todavía los temas como más básicos, ¿ok? Digo, de cara también a la próxima semana y al curso de multivarios de la próxima semana. Por ejemplo, lo primero que es colocar el director de trabajo, la función es set working directory, pero ¿cómo se rellena? Entonces, no sé, ayúdame con eso. ¿Cómo la relleno? De las cosas más difíciles. Este, sí, con el tabulador a la derecha Ajá, y ahí va saliendo o debería de salir. Si tú usas el escritorio, no creo. Documentos Tona, pues la verdad es que ahí sí supongo. depende de cada quien, porque lo que a nosotros nos enseñaron fue desde un principio en la barra de menú, en el set directory. Por ahí sale, ándale. Pero El, ajá, si yo, que eso fue lo que se me dificultó en las tareas, que lo tengo compartido en la nube y en otro folder, entonces en tus scripts, pues yo eso me lo saltaba, porque ya está ok. fijo. Pero sí es con el Ok, tabulador, ok, pero tú ya lo tenías como configurado, vamos a decirlo así. sí. Pero para las prácticas para los demás es con el tabulador a la derecha. Ok, en general sí. Digo, y se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. No hay ningún problema. Me puedo ir a Session, después a elegir el director de trabajo. Y después de ahí ya voy y yo busco en dónde esté. Pues, ¿no? Sí, Eso no me va a dar el código, pero sí me va a dar la posibilidad de poder elegir, pues específicamente la carpeta en donde yo lo tengo, si es que la ruta es muy compleja. Porque a veces sí, efectivamente la ruta resulta bastante compleja. ¿Por qué? Porque pues, está dentro de varias carpetitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta dirección, generalmente la marca abajo. Entonces, una buena práctica que yo suelo hacer es que si lo eligen así, aún así escriban arriba en el código esta parte de acá. O sea, la copien y la peguen nada más de lo que aparece abajo. Si lo hicieron con los botones, nada más copien y pegan la dirección electrónica que está apareciéndoles en la parte de abajo para que pues la tengan en el código y se acuerden bien de cuál fue la dirección electrónica que utilizaron dentro de sus escritorios. Mucho más complicado que eso, en realidad es básicamente de lo que se trata. Es eso, ¿no? Después está la carga de librerías, que en esta ocasión vamos a trabajar con varias cuestiones a nivel psicométrico. Pues aquí ya les dejé cuáles, hay muchas diferentes paqueterías que se pueden utilizar, pero seguramente alguna de estas no estará instalada en sus equipos, entonces le pido que la corran para que ustedes la tengan y vamos a ir trabajando con las cuestiones ya específicamente de psicometría, lo cual de hecho va a ayudar para las primeras sesiones de la siguiente semana. ¿Por qué específicamente pues, comienzan con eso? Análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio son esos dos análisis que se utilizan mucho más en psicometría que en cualquier otra de las ramas de la psicología en general. Y es con lo que empezamos multivariados, y se considera multivariados porque tienen muchas variables independientes y dependientes, ¿no? Aquí aparentemente hay una librería que no había instalado en esta computadora, que según yo ha de ser algo relacionada con TDSEM, que es el manejo de bases de datos para análisis confirmatorio. Aquí me da un mensaje de advertencia que no me la puedo instalar del todo bien porque algunos paquetes están para otras versiones de R. No pasa nada, al fin y al cabo se va a utilizar lo que se pueda. Yo generalmente borro todos esos mensajes para que no sea tan largo. Manejo de bases de datos. Aquí es readsSB, vamos a utilizar la base de datos de siempre, es de nuevo rellenarlo. ReadsSB es nuestra función para poder leer datos. Esa funciona más o menos igual que set working directory. ¿Cómo la rellena? Pues es
igual, abro comillas, abro dos puntos, le pongo una barra lateral para poder elegir de dónde. Eso lo quiero de taller R y quiero la base de datos que seleccioné como se- base de datos y babe-limpia, ¿no? Que es la que ya sabíamos que siempre hemos estado trabajando con esa. Después las pipets que están aquí, que son herramientas de Tdiverse, que ya se las he dicho, para concatenar variables. Y en este caso, ¿qué variables voy a concatenar? Drop NA, que es para que me elimine datos perdidos si es que los tengo. La variable filter, que Tona, me va a ayudar. ¿Mande? Aquí. acuérdame por favor concatenar variables. ¿A qué se refiere? Digo, funciones, perdón, funciones. Concatenar funciones es básicamente lo que haces es juntarlas. En lugar de tener que escribir varias líneas de código, en la que utilices una por una las funciones. Acá lo que haces es tomar la misma base que tienes, que estás cargando, para poder hacer en la misma línea de código otras cosas juntas. Porque, por ejemplo, ¿cómo lo haría yo de manera tradicional? Primero tendría que cargar mi base de datos en un objeto así como aquí está, en el objeto dat. Esta que estoy subrayando es lo primero que hace esta función. Ya una vez que hago esto, en una siguiente línea de código tendría que llamar a la función dropNA y aplicársela a dat para poder limpiar los datos perdidos. En una tercera línea de código ahora con dat limpio, aplicaría la función filter y pondría primero dat y luego le pondría edad y esta. Y en una cuarta línea de código llamaría de nuevo a la función filter para poner de nuevo a la función, al objeto dat. Ahora el filter edad más de 90 años también que me los quite. Yo digo menor a 90 años que me los quite. Entonces, en lugar de estar haciendo todo eso, lo que hago es en una sola línea de código, literalmente es una sola, organizar todo y pues que me lo haga todo junto. Que me cargue la base de datos, que me elimine los datos perdidos, que me filtre con los casos que sean mayores de 18 años y menores a 90 años. Eso es todo lo que le estoy pidiendo yo en esa línea de código, digamos, completa. ¿Ok? Esa es la idea de hacer esa concatenación de funciones. Entonces dice que no encuentra la función dropNA. Me imagino por qué, porque no la cargué, no la debe haber cargado acá, por alguna razón. Este, déjeme aquí, por eso, ese es el problema de dejarlos incompletos. Déjame ver nada más drop NA de qué paquete es para que me lo facilite y lo pueda cargar, porque quizás ni siquiera estoy cargándolo adecuadamente. Según yo era del paquete base, entonces no debería de fallar. Ah, ok, sigue marcándome. Drop NA es de Deepler. Aquí está, Deepler. Y no me lo encuentra porque seguramente hay otra función que está, que también tiene dropNA. Entonces, para que la encuentre, lo único que hago es decirle de qué paquete es y así ya me va a decir, bueno, ya no debería marcarme que no encuentre la función. Que no, de todas maneras me marca un error. Me imagino que es la misma frustración que ustedes tuvieron cada vez que utilizaban un código nuevo. Me Diario. dicen, no. Ajá, dice que no se puede exportar el objeto, que no sé qué. Bla, bla, bla. Entonces, vamos a buscar una opción alternativa. na.omit. No voy a pedirle que me quite los datos, sino simplemente omit, que me los omita en dado caso. Y ya, más fácil. Entonces me va a omitir los datos perdidos, nada más. En lugar de borrármelos, es lo mismo, pues me omite los datos perdidos. En este caso, yo había querido que me los borrara, pero bueno. Me dice que está existiendo de todas maneras un error porque la base de datos que yo le marqué no está utilizando más de 18. Aparentemente no hay ningún caso mayores a 18 y que no está encontrando el objeto edad. Eso quiere decir que yo la base de datos que estoy intentando cargar probablemente no tenga toda esa información.
Entonces, en lugar de utilizar la vape limpia, voy a utilizar la base original, la de sesión uno, la primerita que utilizamos, que no estaba ningún dato filtrado y ningún dato perdido. Voy a intentar aplicar de nuevo la función y siguen diciéndome que la variable edad sigue sin encontrarlo. Entonces, aquí, de hecho aquí dice objeto edad, no se encuentra. El código que estoy utilizando es bastante complejo en el sentido en el que está concatenando muchas funciones. Para poder ver en dónde está el error que estoy cometiendo, voy a borrar todas esas funciones y voy a quedarme con el read CSV nada más. ¿Ok? Y yo cargo read CSV, no debe haber ningún problema, tal cual me está cargando el punto .dat, y eso me va a permitir abrir punto .dat y observar qué es lo que está fallando. Probablemente lo que estaba fallando acá es que DAD está puesto en minúsculas mayúsculas y esto es sensible, acordemos, a minúsculas mayúsculas. Para no quedarnos con la duda, vamos a cargar la vape limpia en el mismo objeto y vamos a ver cómo estaba en vape limpiar la variable edad. Y lo mismo, está edad en minúsculas. Entonces, yo Oh, lo que puedo hacer entonces es corregir. Dime, Joaquín. Ajá, sí, sí, que en una estaba la primera E mayúscula y en la segunda es todas minúsculas. exactamente. Ese Entonces me detalle, regreso, con ese detalle, ¿mande? perdón que Con te... ese detalle. Sí, No, con no, ese con ese detalle. detalle podemos corregir todo, edad, cargo el vape limpio, corro y ahí está. Que ya lo ejecutó sin ningún error. Entonces ya, yo abro y efectivamente debo tener solamente los que son mayores de 18, que averiguarlo así uno por uno va a costar mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una función muy sencilla que ya habíamos visto, que es summary. Si yo utilizo el summary al objeto dat, lo que me va a dar es un resumen de las variables. ¿Y en qué me voy a fijar? En los filtros. Yo aquí puse filtros por edad. Puse que fueran mayores o iguales a 18 años y menores a 90 años. Entonces, yo me voy a la variable de edad que tengo aquí está, edad, y verifico la edad mínima de 18 años, todo bien, funciona el filtro, la edad máxima de 53, menores de 90 años. Entonces, todo bien con respecto a eso. ¿Tengo datos perdidos en alguna variable? O sea, después de todos estos datos, después de max, hay una que diga NA, me voy y busco en cualquiera de ellas, te voy a encontrar que no. Es decir, NA omit funcionó. ¿Cuántos datos tengo? Que esa es una cosa importante. Al final, eso es lo que yo quiero saber, ¿no? Al final, el máximo de datos son 77 datos. Y aquí tal cual me dice, tengo 77 observaciones. Es una base relativamente chiquita. No tengo tanta información como desearía, pero ahí está. Si quiero ver las variables de otra forma, Glimpsy se utiliza para poder observarlas de manera directa y poder, en columna uno el nombre de las variables. Columna 2 el tipo de variables que tengo. Si son numéricas o son de tipo texto. Y variable, bueno, la tercera columna en adelante, pues todas las variables que rellenan todo eso. ¿Ok? Entonces es para eso para lo que se utiliza Glimpsy. Si yo quiero tener un puntaje total, aquí esta es para depresión. Entonces, esto no nos va a servir a menos de que cargue una base para depresión. Yo había dejado, según yo, dentro de eh, el archivo. No, no, aquí no tengo la base. Pero yo tengo un ejercicio en donde tengo una base de depresión que les compartí. Déjame ver si está en el de taller. Selección Vape. No, no está en el de taller. Hay una base de presión con el que podemos hacer todo esto. Déjame ver si se las puedo compartir, porque esa base de presión es muy grande y vale la pena que la podamos revisar y que ustedes la puedan tener, porque ahí vamos a ver ahora sí el poder del análisis factorial. La voy a tener aquí, no debe ser muy complicada de conseguir, en realidad. Un momentito, Beck Depression, aquí está. Aquí está el data. Y aquí está la base limpia. Mm, Listo. Copio. Se las voy a pegar en la base. Digo, perdón,
carpeta que tenemos para que ustedes puedan también trabajarla junto conmigo. Y digo, con discreción, porque es una base que utiliza registros que no son públicos como tal. Entonces, sí, sí, por favor, utilicen con mucha discreción, pero pues sí, ya pueden revisar, lo pueden tener para nuestro ejercicio de. Entonces, acá se las estoy copiando ya en taller R, En se el las dejo Drive. base en el Drive, exactamente, y se está copiando, listo. Entonces, vamos a abrirla acá. Nada más lo que vamos acá es sustituirla. No vamos a hacer otra cosa. En lugar de Babe limpia, vamos a una que se llama base limpia. Esta es una base de datos de R. ¿Ok? En esta seguramente edad, si está en mayúsculas, porque está generada por esa base. Entonces, efectivamente, estaba en mayúsculas. Entonces, si yo observo, ve cuántas observaciones, veamos cuántas observaciones tengo acá. No le voy a poner, bueno, le voy a poner summary. Y tengo nada más y nada menos que 58.456 observaciones. Es una base enorme, ¿ok? Gigantesca. Acá sí tengo edades desde 18 años hasta 88 años. Entonces era importante filtrarlos porque si no los filtraba podía haber problemas. Y aún así se están filtrando los datos perdidos. Es decir, después de datos perdidos, de todas maneras me quedaron 58.000 casos. Entonces, esta base tiene unas variables bien interesantes, ¿no? Edad, sexo, estado y las variables de una escala que seguramente conocerán, porque es la escala de depresión de Beck, versión 2. ¿Ok? La BDI 2 le llaman. Entonces, la escala de depresión de Beck tiene una escala de respuesta del 0 al 3, en donde 0 indica poca severidad, 3 indica mucha severidad, y se supone mide diferentes niveles de depresión. ¿Ok? Pero si lo notan, aquí no están más que considerados, o sea, sí están considerados aquí al final. ¿Qué pasaría si no lo estuvieran? Tendría yo que hacerlos, generarlos. ¿Qué es lo que pasa normalmente en nuestras bases de datos? ¿Ok? Nuestra base de datos lo que pasa es que nada más tenemos nuestro cuestionario aplicado y no están ya generadas las variables de, de severidad y de nuestros factores totales. Beck no tiene factores, entre comillas, sí tendría, pero normalmente se considera el factor severidad total. Entonces, para poderlo hacer, yo utilizo aquí mutate y lo que hago es tomar mi base de datos, crear una nueva variable que se va a llamar total de presión o total depth y sumar, nada más, sumo los ítems del 1 hasta el 21 y eso me va a dar esta variable. Total de, esta que está aquí es el puntaje total que sacó cada persona en la escala de depresión de B2. ¿Ok? Concateno, utilizo un concatenador ¿para qué? Para utilizar la misma función, mutate, para el nivel de severidad. ¿Ok? El nivel de severidad se obtiene a través de un puntaje que Beck nos marca. ¿Ok? Esos puntos de corte que Beck nos marca. ¿Cómo se hace el nivel de severidad? Con mutate yo puedo utilizar casos cuando o casos guión bajo when y voy a ponerle total depth cuando mi variable de total depth, esta que estoy sumando acá, si es mayor a 10 entonces digo menor a 10 va a ser bajo. Si es menor a 17 es medio. Si es menor a 30 es moderado. Y si es menor a 64 es severo. De manera que me va a clasificar entre 10 y 17, bueno, 11 y 17, los que van a ser medios, entre 18 y 30, los que sean moderados, y entre 30 y 64, los que sean severos. Y por debajo de entre 0 y 10, los que sean bajos. Si yo corro esta línea de código de acá, yo le estoy pidiendo que me cree un nuevo objeto que se llama i.dataR, está creado aquí, que tiene las mismas variables que las anteriores, pero ahora sí con total depth, que es el puntaje total de depresión, y con mi nivel de severidad. Si yo voy a esa nueva base de datos que tengo acá, y me voy hasta el final, tengo dos variables, total depth y nivel, en donde cada persona tiene si es nivel severo de depresión y su puntaje, y o un nivel moderado de depresión y su puntaje. ¿Sí?
Entonces tengo esas dos variables que me van a ser útiles probablemente en un futuro, específicamente para sociodemográficos. Ya, terminé de hacer eso. Y generalmente lo que yo les digo es ya una vez que hacen sus bases de datos, guárdenlas, ¿ok? Con su función write-ccv. Se baja aquí y la pueden guardar en una que dice base-bdi.2, porque es la BDI2. Ahora sí, esto es opcional para poder crear un nuevo objeto para los análisis. Podemos tomarlo o no. Yo en este caso sí lo tomo porque mi objeto i.rdata me sirvió para crear una base de datos. Ahora con data clean yo voy a hacer mis análisis de datos. ¿Ok? Es una costumbre que yo tengo, esto no lo tienen que aplicar, mucho menos, eso es una cosa. Entonces vamos a hablar de análisis factorial, ahora sí, una vez que hicimos todo eso. Y vamos a empezar a trabajar con data clean. Primero, ¿qué es el análisis factorial exploratorio? Es una técnica de reducción de datos, literalmente es eso, de reducción de dimensiones, en la que nosotros vamos a explorar cuáles son nuestras agrupaciones posibles de datos para generar agrupaciones. ¿Ok? ¿Cuáles son esas agrupaciones que yo puedo encontrar en los datos? Hay dos tipos de análisis factoriales, exploratorio y confirmatorio. El exploratorio es una versión más laxa en términos de reglas que el confirmatorio, pero funciona con la misma lógica. Forma grupos y esos grupos tienen una forma de estimarse, básicamente. ¿Ok? Entonces, en el análisis factorial exploratorio, lo que vamos a hacer es darle al programa o al análisis nuestros datos así cruditos de los ítems y le vamos a pedir que con base en ciertas técnicas matemáticas y estadísticas nos forme agrupaciones para poder reflejar los grupos más parsimoniosos que pueda formar y los grupos más sencillos posibles. ¿Ok? Esas instrucciones de cómo formar los grupos más sencillos posibles las vamos a estar dando en tres pasos. Bueno, cuatro si consideramos el último. El último que ya no es un paso, sino es una especificación, pero vamos a poner cuatro pasos. Número uno, factores. Cantidad de factores que voy a tener que encontrar en esa base. Esa es mi primera decisión, mi primer paso. Número dos, cómo extraer esos factores. ¿Ok? Aquí es cuántos, aquí es cómo extraerlos. Pues primero decido cuántos factores hay, después decido cómo voy a extraer esos factores. Tercer paso, cómo voy a rotar esos factores. ¿Qué cosa es eso de la rotación? La extracción te va a dar unos factores bajo una solución, bajo una forma de proceder. Pero esa forma de proceder podría no necesariamente ser replicable bajo todas las formas y cómo se pueden observar los datos. ¿Ok? Entonces, la rotación es esa manera en cómo comprobamos que no importa cómo veamos los datos, esos grupitos que estamos formando son consistentes. ¿Ok? Esto que estoy diciendo es muy teórico. El funcionamiento es a través de observar los datos colocados en un plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, cuando lo coloco en un plano cartesiano, esos datos tienen unas coordenadas. Entonces, esas coordenadas que tienen esos datos, persona, puntaje, que voy a tener eso, persona uno eje de las X, tiene un puntaje en el eje de las Y, y así la pongo. Persona 2 tiene un puntaje en el X de las Y. El eje de las Y es nuestro puntaje de depresión. Entonces va a tener punto cartesiano. Y así los 58.456 casos van a tener un puntito en el plano cartesiano. ¿Ok? Si yo ese plano cartesiano lo veo así como tal, pues va a poder formar agrupaciones. Pero si por alguna razón yo quisiera hacer un giro en el ángulo en el que veo los datos, quizás estén organizados o se vean de manera diferente. Entonces las rotaciones son literalmente rotaciones. Rotar el plano cartesiano de manera que vean que los datos se siguen agrupando en las mismas grupitos que se formaron en la primera formita de observar el plano. ¿Ok? Es una cosa muy matemática, seguramente nos explicará el profesor mucho mejor que yo en la siguiente semana, pero la manera en cómo se visualiza es eso. ¿Ok? Entonces se le llama a un procedimiento de hacer más robusta la solución, encontrar las agrupaciones más sencillas posibles. ¿Ok? Entonces esa es la rotación y el cuarta paso de un análisis factorial es decidir a partir de
poderosa carga factorial, voy a mantener un ítem dentro de ese factor. ¿Ok? Los ítems van a tener una cosa que se llama carga factorial. La carga factorial es una cosa parecida a un puntaje de regresión que tiene el factor hacia los ítems. Es decir, cuánto de cada ítem explica su pertenencia al factor. Es importante que se entienda así y no al revés. No es cuánto del ítem explica el factor, es cuánto el factor está explicando de cada ítem. Visto de una manera lógica es, si yo considero el factor como una variable que explica por qué las personas responden a ese ítem de esa manera, su carga factorial es ese reflejo de cuánto está explicando el factor, que en teoría, de manera regular, va de 0 a 1 y que ese 1 es lo máximo, es decir, el factor explica el total de las respuestas al ítem y de ahí hacia abajo. Entre más baja sea la carga factorial, menos está explicando el factor las respuestas de las personas en ese ítem. Entonces, ponemos una carga factorial mínima para mantener ítems en esos factores, porque así nos decimos, pues es el mínimo que un factor tiene que explicar de ese ítem para que siga diciendo yo que pertenece a esa dimensión o a ese factor. ¿Ok? Generalmente el estándar es mantenerlo en punto 3 porque eso es lo que se ha dicho dogmáticamente. Se ha comprobado que a partir de punto 4 es un mejor factor de decisión porque se mantienen ítems de manera más robusta. Es decir, en las repeticiones de hacer un análisis factorial, se suelen mantener los mismos ítems mucho más veces a partir de punto 4 que a partir de punto 3. Pero no deja de ser un criterio que es relativamente arbitrario. En realidad podríamos decidirlo a partir de muchas cosas. Y ya, haciendo esas 4 decisiones es que llegamos a la solución que llamamos factorial exploratoria. ¿Ok? No vamos a llegar en una primera instancia. Sería muy raro que ejecutando un análisis factorial exploratorio por primera vez y haciendo estas reglas, de primera vez lleguemos a la solución factorial limpia y cool. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Seguramente va a haber ítems que una de dos, o no carguen en ningún lado, es decir, no tengan cargas factoriales suficientemente grandes en ninguno de los factores que planteamos, o bien tenga ítems que están cargando en más de un factor. Entonces voy a tener que sacarlos, esos ítems, y volver a ejecutar el análisis factorial con los nuevos ítems que están quedando después de sacar esos primeros. ¿Sí? Esa nueva ejecución va a tener una nueva formación de datos y requiere que tomemos las mismas 4 decisiones. Saber cuántos factores voy a sacar con esa nueva cantidad de ítems, cómo los voy a extraer, cómo los voy a rotar y cómo voy a retener los ítems dentro de los factores. El análisis factorial exploratorio termina siendo una técnica hasta cierto punto de cuchareo, en donde voy sacando ítems que no están funcionando y voy dejando los ítems que se van manteniendo para encontrar una solución factorial lo más óptima posible y parsimoniosa posible. ¿Ok? Esa es toda la idea del análisis factorial. ¿Por qué se llama de reducción de dimensiones? Porque comenzamos con una cantidad quizás alta de dimensiones, 5 o 6 dimensiones, y terminamos estando como por 3, 2, una dimensión. Aquí. Platícanos, por favor, un poco de los métodos de extracción. Ok, previo a eso, porque un paso previo es decidir cuántos factores voy a tener. ¿Ok? Y un paso previo a eso es entender con qué funciona el análisis factorial. Cuando yo aplico análisis factorial en bioética, de bioética o bioanálisis o análisis aplicado a biología, química y demás otras materias que se puede aplicar genética, por ejemplo, yo estoy alimentando el análisis factorial con variables que regularmente tienen un nivel de medición intervalar o de razón. Esto es importante porque el análisis factorial funciona con matrices de covarianza y matrices de correlación, específicamente con las de covarianza. ¿Ok? Volvemos al razonamiento matemático y estadístico. ¿Por qué es importante eso? Porque para que una matriz de covarianza y de correlación se puedan estimar, las variables con las que las estimamos tienen que ser continuas. ¿Ok? Esa es la regla. El análisis factorial generalmente trabaja con Pearson.
o con análisis de covarianza, con matrices de covarianza. ¿Cuál es nuestro gran impedimento en psicometría? Ah, que da la casualidad que nosotros lo alimentamos con variables de nivel ordinal, que son el tipo Likert, ¿ok? Entonces, ese fue una cosa que nosotros nos saltábamos durante muchos años y lo dábamos por entendido. Era como, pues nos vamos al método de extracción, luego, luego, ¿no? Y vamos a pensar en cómo son nuestras variables. Y no, primero hay que considerar con qué estamos alimentando el análisis, con qué se forma esa matriz de covariación. Después de mucha evolución de la ciencia, para no hacerlo muy largo, porque en teoría lo vamos a ver la siguiente semana, el ítem ordinal se puede trabajar como un ítem continuo. ¿Por qué? Porque se supone que el Likert sí tiene un continuo debajo. Nosotros marcamos categorías, pero en realidad lo que hay debajo de esas categorías sí es un continuo que va de más a menos, en actitud o en cantidad o en proporción. Entonces, ¿cómo representamos matemáticamente ese continuo que hay debajo del Likert? Esa era la pregunta. Y se encontró que hay una serie de correlaciones que hacen correcciones para variables categóricas para poder considerarlas como continuas. Esas correlaciones se llaman correlaciones policóricas, ¿ok? Y hay dos versiones, la tetacórica, tetracórica o la policórica. Para no meternos mucho en detalle, tetracórica se utiliza para cuando lo que yo tengo es una variable de nivel nominal o binomial, en donde yo tengo dos nada más condiciones, sí o no, pero que dentro de ese sí o no hay un continuo, aprobado o reprobado. El continuo de aprobado o reprobado existe. Entonces, para esas variables, para esas escalas que se respondan con sí o no, pero que tengan un continuo debajo, están las correlaciones tetracóricas. Para las variables que tengan una escala Likert común y corriente de 3, 5, 7, 9 opciones de respuesta, están las correlaciones policóricas. Lo que hacemos con eso es estimar una matriz de correlaciones y covariación policórica o tetracórica para la variable que estoy trabajando y con esa alimento el análisis factorial. Esa es la mejor práctica actual para el análisis factorial exploratorio aplicado a ítems de naturaleza ordinal. ¿Ok? Ejemplos de escalas. Esta, la escala de presión de Beck, es una escala de respuesta Likert de 4 puntos. Entonces, requiere utilizar correlaciones policóricas para estimar primero su matriz de correlación, que es con lo cual yo voy a utilizar para el análisis factorial. ¿Ok? La escala de riesgo suicida de Pluzhnik o la escala mini plus de suicidio son escalas de una opción de respuesta de sí o no, dicotómicas, en donde yo tengo, no me voy a suicidar, sí me voy a suicidar, tan tan. Pero hay un continuo. Entonces, para analizar un análisis factorial para ese continuo, utilizo mi opción tetacóica. No hay más, ¿ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer para poder hacer eso es estimar mi matriz de correlaciones, ya sea policórica o tetracórica. Y como yo estoy trabajando con Beck, lo que yo voy a hacer es estimar la matriz de correlaciones policórica. ¿En qué cosa lo voy a estimar? Ah, pues lo voy a estimar para los ítems que van a entrar al análisis factorial, que van desde R1, donde comienza mi escala de presión de Beck, hasta R21, donde termina mi escala de presión de Beck, básicamente. ¿Ok? Solamente con los ítems, porque mi factorial va solamente con los ítems. Entonces, yo voy a utilizar línea de código para mi matriz y aquí voy a alimentar esa base, esa función que se llama polyquery con los ítems de mi base que yo requiero. Acuerden, estamos trabajando con data clean. Entonces es data clean, ahí está. Pero no quiero toda la información de data clean, porque la información de data clean va desde sexo, todas estas columnas, hasta esta columna de acá. ¿Cómo hago esa selección de columnas? Hay varias formas de hacerlo, pero la que a mí me parece más sencilla, porque es muy fácil de escribir, es abrir un corchete. ¿Ya vieron? Abro esas que son como cuadraditos. Pongo una coma que me va a indicar que lo que voy a escribir es columnas. Dentro de un corchete, cuando tengo una base de datos dentro de un corchete, lo primero que pongo son filas y lo segundo que pongo son columnas. ¿Ok? Esa es la idea, esas son las coordenadas. Entonces, si yo quiero nada más referirme a las columnas,
tengo que escribir una coma y dejar vacío ese espacio. ¿Para qué le indico al programa? Ese espacio vacío es que no voy a trabajar con filas, voy a trabajar con columnas. Y quiero ver a partir de qué columna empieza esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Mi columna 5 es R1, mi ítem 1. Entonces voy a empezar desde la columna 5, dos puntos, ¿hasta qué columna? Es 5 más 21. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A mi columna 25. ¿Ok? Que es en donde termina. Esa es una forma de verificarlo, conteando. Otra forma de verificando es, me meto a data clean y yo me pongo en R1 y ahí me va a decir qué número de columna es. Columna número 5. Yo me voy hasta el final de la base, me pongo en R21 y me va a decir qué número de columna es. Columna número 25. Entonces, así ya nada más me paso de este lado, pongo del 5 al 25 y le pongo ejecutar. ¿Ok? Me va a bajar, guardar eso en un objeto que se va a llamar mat.core.poly, que no es una base de datos, es un objeto tal cual de R. Es una matriz de correlación, pero que tiene muchas matrices de correlación adentro, porque ejecuta muchas. Y la que yo voy a jalar de ahí es la matriz de correlaciones RAW, que se obtiene así. Y lo guardo en un objeto que se llama RAW. Imaginemos que yo no tengo el objeto. Voy a mandar a llamar nada más la matriz de correlaciones RAW. Esto es la matriz de correlaciones y covariaciones policónicas. Son numeritos de correlación y covariación, nada más. Entonces, ¿por qué no la pongo así? Pues porque no la necesito ver así. Lo voy a guardar en un objeto, nada más. Ese objeto es con lo que yo voy a hacer el análisis factorial exploratorio. Ya no lo hago con mi base, lo hago con la matriz de correlaciones. En el sentido más estricto, no necesito realmente los ítems para el análisis factorial, porque el análisis factorial no trabaja como los ítems, trabaja con las matrices de correlaciones y covariaciones que se extraen de esos ítems. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, yo tengo primero mi matriz de correlación y después de esa matriz de correlación saco una matriz de covariación. Eso es lo que hace el análisis factorial. Entonces, cuando yo trabajo con el análisis factorial, ahora sí hablando del método de extracción, Joaquín, lo que hace el método de extracción es la manera en cómo se estima la matriz de covariación entre los ítems. Cada método de extracción es un método distinto de poder estimar la matriz de covariación. Nada más. El cómo trabaja el análisis de la matriz de correlación a la matriz de covariación, eso es todo lo que hacen todos los diferentes métodos de estimación de la extracción de factores. ¿Ok? Eso es lo que hacen, básicamente. Entonces, nosotros podemos en realidad trabajar con la matriz de correlación. No necesitamos otra cosa, nada más eso. ¿Ok? Entonces, lo guardo en un objeto RAW. Aquí está RAW, ya guardado, que es un objeto de tipo matriz. Si ustedes revisan mi ventanita de datos, van a ver que tengo varios objetos y en el que dice raw, el tipo, el type, es matrix, que es una matriz de correlación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar las pruebas de siempre, de toda la vida. ¿Por qué se utiliza el test de Bartlett? O Bartlett para empezar un análisis factorial. ¿Les han dicho qué es? ¿O qué estima? ¿O qué les dicen? Ay, a ver si no me pongo en evidencia. Es para estimar la validez, eficacia y validez. ¿Ok? Es un pasito antes. Este trabaja con la matriz para decirles si la matriz es factorizable. Es decir, prueba las correlaciones entre los ítems y observa que las correlaciones entre los ítems sean significativas, que haya correlaciones significativas entre algunos ítems. Eso quiere decir que la matriz es factorizable, es decir, pues pueden formar grupitos, porque los grupitos se van a formar a partir de las correlaciones entre los ítems y las covariaciones entre los ítems. Es importantísimo que escuchen esto. Cuando yo lo digo en licenciatura y cuando yo lo aprendí, y eso me confieso aquí,
Cuando me dijeron, esto les dice si hay covariaciones y correlaciones significativas, yo dije, ah, cool, con eso se van a formar los grupitos. Y ya, lo dejé ir. Cuando empecé a ver análisis factorial confirmatorio y empezamos a hablar que el análisis factorial confirmatorio trabaja igual con las covarianzas, dije, ah, pues lo mismo que el análisis factorial exploratorio tiene lógica. Y de repente hay unas cosas, ya en ese momento, que seguramente lo revisarán, las personas que lo ven en la grabación lo verán, hay unas cosas que se llaman índices de modificación. Me estoy adelantando mucho, pero es importante que lo entiendan porque quiero ligar eso. En los índices de modificación se pueden hacer covariaciones entre ítems de las mismas dimensiones o de otras dimensiones. Y eso mejora el ajuste del modelo, que es lo que buscamos en el análisis factorial confirmatorio, ajustar mejor el modelo. Y dices, ay, qué chido, o sea, covariando dos ítems de un factor, mi ajuste mejoró muchísimo. Ya lo puedo publicar. Y no te pones a pensar que, los factores originalmente se formaron con covarianzas y que lo que tú estás diciéndole al programa es que dentro de ese factor que se formó con covarianzas, haga otras covarianzas. ¿Qué le estás diciendo? Que dentro de tu grupito, que se supone era solo un grupito, pues hay otro grupito que hace que mejor funcione el modelo. ¿Qué le estás diciendo al programa? Que tu factor no es un factor, que hay otro factor dentro de ese factor. Entonces, si tú piensas cómo funciona el análisis factorial para poder decir esto, no tiene lógica que covaríes errores de ítems dentro de dimensiones, porque esas dimensiones ya forman con covarianzas. Es en realidad un problema. Y para hacerlo, no debe ser tan sencillo como de, ah, pues lo junto y ya tengo una mejor ajuste. No, debe de haber una razón teórica muy importante para que esos errores estén covariados y no formen un factor individual. Entonces, hay que proceder con mucho cuidado. El análisis doctoral es un multivariado que, como lo dijo Mario ayer en nuestra reunión, y como seguramente nos lo dirán la próxima semana, no es tan sencillo como se practica. Se practica muy a la ligera, pero la toma de decisiones es muy importante en cada paso del camino. Entonces, la matriz de covariación y de correlación se alimenta el test de Bartlett, que me va a decir si hay covariaciones y correlaciones significativas. Lo que me va a pedir es la RO, que es el objeto que yo formé ahorita para trabajar, y la N. ¿Con cuántos casos quieres que trabaje? Aquí tengo 58.456 casos. Son muchísimos. Generalmente se pide que se trabaje con todos esos. ¿Ok? Entonces, pongo simplemente el número que yo tengo de casos, 58.456, y lo corro. ¿Ok? Y aquí me va a dar un valor de chi cuadro, que efectivamente pues me dice es significativo. Es decir, hay correlaciones significativas. Porque esto es un problema al mismo tiempo que es una solución. Ventaja, salió bien, cool. Nadie me lo va a criticar. En serio, nadie se los va a criticar. Desventaja, con este número de datos, así hubiera una correlación de 0.01, va a salir significativo, porque son un chingo de datos. Entonces, probemos con un número más razonable. Con 300 de esos datos, de esos 58.000, por favor, hazlo. Ah, con 300 la cosa es diferente. Ahí sí podría encontrar si no hay correlaciones entre los ítems. Y las sigue encontrando. Entonces, es decir, los ítems están significativamente correlacionados independientemente del número de datos. ¿Ok? Esto es una comprobación que yo suelo hacer, pero a nivel de cómo se hacen las cosas, siempre les van a pedir que el test de Bartlett siempre lo corra con la cantidad máxima de datos que tenga. ¿Ok? Entonces, ustedes van a poner la cantidad máxima que tienen. El otro test común es el KMO. El KMO es el Kolmogorov, ¿sí? Kolmogorov análisis, algo así. Este, el KMO es una prueba de adecuación muestral, ¿ok? Este test lo que les dice es si tienen la cantidad suficiente de muestra para poder obtener factores significativos que valgan la pena observarse, que expliquen varianza, pues esa es la idea. Y al correrlo, yo voy a tener dos cosas: KMOs individuales para cada ítem y KMO global. ¿Ok? Generalmente se tiene la costumbre de publicar únicamente el KMO global y hay una especie de punto de corte.
que insisto, como todos los puntos de corte hay que tomarlos con cierta precaución. El punto de corte de un KMO suele estar por encima de punto 70. Si el KMO está por encima de punto 70, punto 85, de manera muy óptima, pues entonces tenemos una matriz factorizable, es decir, una matriz que no solamente tiene variables significativas, sino que además tiene suficientes casos para poder mostrar factores confiables. Eso es lo que hacen estas dos pruebas. En el sentido estricto, esas dos pruebas no son todavía propiamente parte del análisis factorial. Son pruebas preparativas. ¿Ok? Son pruebas que se hacen antes, porque una te dice si tienes matrices de covariación chidas y la otra te dice si hay suficientes cantidad de casos para poder hacer un análisis factorial. Y hasta después que haces eso, empiezas con el análisis factorial. Pero son pruebas estándar, es decir, se tienen que comprobar estas dos siempre. Entonces, por eso se ponen ahí. Primer paso para el análisis factorial. ¿Cuántos factores tiene mi base? Hay muchas formas de decidirlo. Y aquí hay una cosa que es importante hablar. Si yo de antemano, en un análisis factorial, sé cuántos factores le voy a pedir al análisis, lo que tengo que hacer no es un análisis factorial exploratorio, es un análisis factorial confirmatorio, porque yo ya sé cuántos factores hay. Lo que yo quiero es comprobar una solución. Y como yo quiero comprobar una solución, entonces este no es mi análisis. El análisis factorial exploratorio es para cuando yo no tengo ni pinches idea de cuántos factores hay. No tengo idea de cuántos factores hay. Entonces, pues voy a ver qué me encuentro. Ese es el punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo decido cuántos factores extraer si no sé cuántos hay? Antes se hacía con una práctica que se llamaba autovalores fijados a uno. ¿Qué son los autovalores fijados a uno? Básicamente es que mis factores expliquen al menos 1% de la varianza para arriba. ¿Ok? O sea, nada más. Pues esa es la idea. Que el autovalor de un factor, la capacidad de un factor para detectar varianza sea al menos de uno. Esto es ridículo, evidentemente, pero sí nos ayudaba o ayudaba al programa para poder plantear un puntaje en donde el factor, lo mínimo que puede explicar es 1% de la varianza. Y de ahí vamos a tener una gráfica que se va a ir haciendo cada vez más curva, cada vez más vertical, en función de cuánta varianza vas explicando. El famosísimo scriptlot. El scriptlot es nuestra gráfica que nos permite ver cuánta varianza explica cada factor. Del factor 1, el puntito 1 que aparece al factor 2, hay una pendiente y esa pendiente es la varianza. Cuando la pendiente se hace completamente horizontal, es cuando los factores empiezan a explicar 1% de la varianza y son planos completamente. O sea, no explican nada, pues, prácticamente. No hay diferencias. El problema del script, el gran problema del script es que es una decisión a ojo de buen cubero, porque literalmente es eso, es una decisión como de, pues yo creo que entre el puntito uno y el 2 ya no hay suficiente curva, entonces, pues ahí yo digo que hay tres factores. Y voy a esperar ver tres factores, porque es lo que me dice el script. Entonces se convierte en una decisión arbitraria, ¿me entienden? Además de que el autovalor A1 es una decisión demasiado laxa, excesivamente laxa. Entonces se empezaron a platicar sobre cómo se podían obtener mejores soluciones y llegamos a una cosa que se llama análisis paralelo. El análisis paralelo es la forma más confiable actual que tenemos para poder decidir cuántos factores extraer. ¿Ok? No cómo extraerlos, pero sí cuántos extraer. ¿Qué hace el análisis paralelo? Lo que hace es comparar el scriptplot de toda la vida con un análisis de simulación en donde no hay factores que expliquen varianza. ¿Ok? El análisis paralelo actual lo que permite comparar son tres cosas. Un, una solución obtenida mediante Bootstrap, que es una medida, una forma de simular datos, en donde mis factores no explican nada. Dos, los factores que se estiman a través de autovalores fijados a uno. Y tres, los factores que está extrayendo la solución a través de un script. Entonces, eso se hace a partir de la función fa.parallel, que está aquí, análisis paralelo. Se alimenta con mi matriz RAW de covariación y correlación obtenida con correlaciones en este caso policóricas,
Y las observaciones, ¿ok? Las observaciones que yo voy a tener son las máximas que tengo, 58.456. Ahora, FM es el método de extracción y aquí es donde es pertinente hablar de eso. El método de extracción, insisto, es la manera en cómo matemáticamente calculas la matriz de covariación. Y hay muchos diferentes, pero una regla importante que les tengo que decir ahorita. Dentro de todos los métodos de extracción, el componentes principales no es uno de ellos. ¿Ok? Componentes principales no es un análisis factorial, no es un método de extracción de análisis factorial. Esto tiene una historia que voy a intentar hacerla lo más resumida posible. Y va así. Era muy difícil estimar y matemáticamente calcular cuando se tenía que hacer a mano el análisis factorial, porque es genuinamente muy complicado. Entonces, matemáticos empezaron a idear una manera de hacerlo más sencillo y encontraron una versión matemáticamente más simplificada que te da soluciones similares que el análisis factorial propiamente dicho. ¿Ok? Y esa forma alternativa de análisis factorial la llamaron análisis de componentes principales. Y como era la manera más sencilla de matemáticamente hacer las cosas más eficiente en cálculo, se colocó como una forma de extraer datos, pero que no es un análisis factorial. ¿Ok? De hecho, en la mayoría de los programas actualmente ya está afuera. Ustedes encuentran análisis de reducción de dimensiones y van a encontrar análisis de componentes principales, después análisis factorial y después análisis factorial confirmatorio. Así los van a encontrar probablemente. El análisis de componentes principales no es un método de extracción. Ahora, ya entrando en materia, en, en términos de análisis de extracción de ejes, van a tener el más común, que es máxima verosimilitud, que es un procedimiento de estimación muy confiable, que utiliza un procedimiento de estimación que es el de máxima verosimilitud, que utiliza estimaciones mediante derivadas a cero. ¿Ok? Encontrar la derivada a cero, que es el valor más probable. De manera más sencilla, máxima verosimilitud va probando cada una de las estimaciones posibles y se queda con la que es más probable en función de los datos que le diste. Por eso se llama máxima verosimilitud. Tiene la verosimilitud, es decir, la verdad más aproximada según los datos que tú le diste. Esta estimación por máxima verosimilitud para los psicólogos comunes y corrientes mortales como nosotros se llama así. Pero hay tres formas de estimar por máxima verosimilitud. Por marginal, conjunta y con continuo, algo así. Eran dos es. Entonces hay tres formas. La que se utiliza aquí es máxima verosimilitud marginal, la más robusta. Las otras dos son un poco más estrictas. ¿Ok? Eh, el chiste es, el problema con máxima verosimilitud es que para poder estimarse debido a la naturaleza, requiere datos que vengan de una distribución normal. Si tus datos no se distribuyen de manera normal, si cada ítem no se distribuye de manera normal, porque esto es distribución normal, esto es normalidad multivariada. La normalidad multivariada es que cada variable que tú tienes independiente se distribuye de manera normal, no toda completa. Entonces, no es el puntaje total de depresión el que queremos observar. Lo que queremos es que cada ítem se distribuya de manera normal. Si cada ítem no se distribuye de manera normal, entonces no la estimación por máxima verosimilitud no es confiable. Sale movida, no es tan confiable. No les va a dar soluciones robustas. Es decir, cada vez que hagan análisis factorial por máxima verosimilitud, van a encontrar soluciones diferentes. Diferentes números de dimensiones, diferente número de categorías, y eso no se va a deber a que el fenómeno varíe, se va a deber a que la forma matemática de estimarlo no es la correcta. Después está el otro, ejes principales. Ejes principales se utiliza más o menos las mismas técnicas de estimación que máxima verosimilitud, pero con la ventaja de que no te pide que sean distribución normal. Es muy robusta a las distribuciones diferentes a la norma. Entonces suele ser la forma más común de trabajar en análisis factorial confirmatorio, exploratorio, perdón, porque es la más robusta, es la más confiable. Cada vez que la ejecutas, te da soluciones muy robustas, te da soluciones muy confiables. Sin embargo, podría darse el caso que no tengas suficientes observaciones,
porque ejes principales funciona muy bien cuando tu n es grande. N igual a 400, n igual a 600, n igual a 700. ¿Qué pasa si tienes 250 casos, 300 casos es mucho? Ah, bueno, hay formas de corregir las desviaciones que se pueden dar por una baja cantidad de muestra. Y para eso existen muchas formas de extracción. Está el OSL, que es una forma de estimación que utiliza residuales, que también se conoce como residuales mínimos. No me acuerdo cuál es el nombre completo, pero es... Ah, de hecho aquí lo podemos revisar. Ah, no, 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 no. FA punto para poderlo ver, que no me acuerdo de los nombres completos, la verdad, vamos a ir a la documentación de FA Parallel, la vamos a abrir acá. ¿Ustedes están viendo eso? No. Entonces déjenme se lo comparto desde mi screen y vamos a FA. Aquí dice cómo se va a correr. ¿Ok? Entonces yo me voy a FA. Aquí nada más puedo correr FA con dos, con componentes principales, para eso le pongo PC, y con FA, que es Principal Axis. Principal Axis son ejes principales. Entonces, este no es la función que yo quiero ver para poder ver las diferentes formas de estimar. Entonces es FA. Aquí está. Listo. Exploratorio Factor Analysis. Aquí está FA, las formas de extracción. Aquí están métodos de extracción. Aquí está. Nuestro primero es mínimos residuales. Mínimos residuales, aquí les va a decir a qué refiere. Está ULS, que son utilizadas unas desviaciones. Está OLS, que es para utilizar igual mínimos residuales, pero utilizando un procedimiento de estimación diferente, que son derivadas empíricas. Está WLS, que es literalmente una solución con mínimos cuadrados. Está GLS para generalizar esos mínimos cuadrados. Está factores principales. Está máxima verosimilitud. Está Minchi, que este yo nunca lo había escuchado. Minchi es minimizar el tamaño de los pesos de la muestra mediante chi cuadrada y correlaciones. Órale, pues está mínimos ranking, está OLD mínimos, o sea, hay un resto de formas de estimación. Para cada una de esas hay adecuaciones porque se han sacado en función de problemas, de limitaciones que se tienen en la muestra. ¿Tienen que aprendérselas todas? No. ¿Cuáles son las más comunes? Ejes principales para cuando tengo suficiente cantidad de muestra y quiero estimaciones robustas. OLS, que es el que utiliza mínimos, no es cierto, utiliza mínimos residuales. Está, minimiza los residuales en la matriz, que es para cuando quiero hacer lo mismo que Principal Axis y mismo mínimo que máxima verosimilitud, pero no tengo suficiente muestra. ¿Ok? Entonces es para cuando mi muestra está entre 150 a 350 datos y quiero una solución confiable, OLS es una buena solución. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando yo ya sé que mi normalidad está completamente violada y que probablemente tengo variables de nivel nada más sí Likert, pero tres opciones de respuesta, lo que hace todavía más complicado que se distribuyan de manera. Entonces, me voy a mínimos cuadrados, WLS. Son estimaciones ya muy robustas que te van a dar una extracción de factores muy confiable, pero que si tú las aplicas a grandes números, no van a ser la mejor posible. Entonces vamos así. Distribución normal, suficiente cantidad de datos, máxima verosimilitud. ¿Por qué esta es la opción número uno? Porque en análisis cofactorial confirmatorio va a ser la forma en que obtenemos regularmente el confirmatorio, máxima verosimilitud. Si no puedo esto, ejes principales. ¿Cuándo? Cuando tengo una distribución que no es normal, pero tengo una buena cantidad de datos. Si tengo menos datos, no estoy del todo seguro, pero sigo teniendo un Likert de toda la vida y es entre 100, 200, 300 casos, OLS es la más aceptada. Tengo 200 casos, sí, 250, apenas llego a 10 casos por ítem. Y además
tengo un Likert de 3 opciones de respuesta o tuve que hacer una correlación tetacórica porque era dicotómico, WLS, mínimos cuadrados. ¿Ok? Son las más confiables. Las demás, por supuesto que las pueden averiguar. Les mentiría si les dijera yo de qué sepa, de qué se trata. Yo jamás en mi vida había escuchado Michi. Ahorita me voy a investigar porque no sé a qué se trata. Probablemente se deba a diferentes adecuaciones que tenga los datos que están alimentando su base, pero con esas tres, en psicología, la van a armar más que suficiente. Entonces, yo decido por Principal Access. Joaquín, Sí, en algún momento me enfrenté con opciones Oximin, Varimax, no sé, igual ah, y no, es. no, eso es rotación. Ah, Eso no es extracción, eso es ya más adelante. ok. ¿Ok? Aquí estamos todavía en análisis paralelo. O sea, aquí es como le pongo el nombre y que me muestre el nombre para que lo vean nada más. Porque me quiero ir al menos mostrándole el análisis paralelo. Este, corro el análisis y lo que me va a dar es no otra cosa más que un plot. Aquí está el plot. ¿Ok? Para que lo vean, lo hago en zoom y aquí está el análisis paralelo. Y acá me lo dice tal cual. Me dice componentes principales, me va a dar una línea color azul con unas X. Los datos simulados con componentes principales me van a dar una línea puntuada color rojito. Ahora, mis datos actuales con ejes principales, que es lo que yo pedí, me los va a dar con una línea y un triangulito color azul. Y el simulado para ejes principales me los va a dar con una línea puntada color rojo. Los factores a extraer con autovalores mayores a 1 es una línea negra que cruza completamente el plano horizontal. Esa es la forma en cómo yo voy a leer esto. ¿Ok? Entonces tengo, fíjense en la de los triangulitos, no en la de las X. Triangulito 1 hasta arriba, casi pegado a 10. Primer factor. Segundo factor está por debajo de la línea del autovalor a 1. ¿Ok? Y está muy por encima de la línea punteada color rojito de los datos simulados. ¿Qué me dice eso? Si yo hubiera decidido por autovalores superiores a 1, me hubiera dado un solo factor. Acá, ¿ok? El triangulito que tengo hasta arriba. Porque lo que está por debajo de ese triangulito ya no me lo, de esa línea horizontal negra, ya no me lo hubiera marcado. Si yo hubiera decidido por componentes principales, las X, yo hubiera decidido esa X que está arriba y hay una X todavía antes de llegar a la línea negra de autovalores. ¿Ok? Según componentes principales, tengo dos factores. Si yo me sigo por los triangulitos y me voy a ver hasta dónde corta su línea punteada en rojo, yo veo que tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo combinadamente. ¿Cuál es la solución más parsimoniosa? La de dos factores. ¿Es la que me va a arrojar? No, porque yo le pedí ejes principales. Y como le pedí ejes principales, ¿cuántos factores me dice que tiene? 7. Los 7 que yo encontré. ¿Ok? Joaquín, ni te veo con dudas. ¿Por qué? Sí, según mi experiencia, lo mejor es tener los menores factores posibles, ¿no? Porque se están dirigiendo a un solo grupo una sola agrupación de explicación. En teoría, sí. La cuestión es, aquí me está diciendo, con esta línea punteada que ahorita les voy a marcar con la lucecita, esta que está abajo, me dice, ¿qué pasa si los factores no explican nada de varianza? Todo lo que esté por encima de eso son factores que están explicando varianza. Este que está aquí, está arriba, apenas, pero está arriba. Luego este, luego este, luego este, luego este, luego este, y hasta acá, este. ¿Qué me dice esta línea gigantesca de acá? Que el factor uno se está jalando toda la varianza, pero que todos estos cuentan. Ahora, esta es la única vez que voy a hacer el análisis factorial, es decir, la única vez que voy a extraer factores. Claro que no. Esta es mi primera extracción. Y en la primera extracción voy a tener ítems que no carguen, ítems que carguen en dos. Quiere decir que esto lo voy a repetir. Voy a llegar a una solución más parsimoniosa al final del camino. Este es el comienzo. Si yo empiezo, si yo empiezo el camino
con dos factores, como dice componentes principales, es probable que me quede con uno al final. Pero ese uno es probable también que no refleje toda la variación que sí tiene el fenómeno. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo una decisión que tomar. ¿Lo hago yo por mi conocimiento o lo hace el programa por la parte estadística? Y volvemos al punto en donde estamos parados. Esto es un análisis factorial exploratorio. En teoría yo no tengo idea de cómo se va a agrupar. Ergo, le tengo que hacer caso a los datos. Por más que me suene sospechoso que son muchas dimensiones, tendría que hacerle caso a los datos, porque es lo que me están diciendo. Recordando que es el principio del camino. Seguramente de aquí a que lleguemos al final del camino, reduciremos la cantidad de dimensiones. ¿Ok? Esa es la recomendación. ¿Va? Entonces, cierro y lo único que tengo que hacer es, en función de lo que me arrojaron acá, esta es la función del análisis factorial. Ay, Dios, les estoy mostrando yo la pantalla. Esta función, FA, literalmente es bien sencillo. El programa así. Lo alimento con raw y aquí voy a poner cuántos factores salieron. 7, porque esos son los que me salieron. Mismo método de extracción componentes principales y ahí está la rotación. ¿Ok? La rotación es la forma en cómo voy a variarlos. Que en psicología normalmente nos lo resumen en función de si las variables están relacionadas o no. Si los factores van a estar relacionados o no. Teóricamente, ¿cómo esperaría mis dimensiones? Pero, oh sorpresa, yo en realidad, en este momento en exploratorio, no sé cómo explorar, ni cómo voy a tener los factores porque pues no sé qué factores hay, no sé si están relacionados o no. Entonces, la mejor manera de hacerlo es un punto intermedio. Varimax era el dogma. Varimax es que los factores son independientes entre sí. Esa es la idea. ¿Ok? Oblimin es el extremo opuesto. Los factores están relacionados entre sí. Puntos medios, Promax. Promax funciona exactamente igual de eficaz si los factores están correlacionados o si los factores son completamente independientes. Y esa es la forma de rotación más robusta que tenemos actualmente. Si es, los factores son independientes, Promax ha demostrado dar soluciones que son igualmente buenas que Varimax. Y si las funciones están relacionadas, si los factores están relacionados, perdón, Promax ha mostrado que te da soluciones igual de buenas que Oblimin o incluso mejores. Entonces, Promax es nuestra rotación para psicométricos. A menos de que tengas buenas razones para pensar que los factores van a ser independientes, por ejemplo, que estés probando escalas con síntomas, como podría ser en el PHQ, entonces pues, corres con Varimax. A menos de que estés completamente seguro de que tus variables van a ser relacionadas, por ejemplo, que estés metiendo aquí una prueba de personalidad, entonces corres con Oblimin. Si no estás seguro de una ni otra, Promax está bastante bien. Y lo último que te pide FA es que le indiques con qué tipo de matriz estás alimentando el programa. ¿Con qué tipo de correlaciones? Yo lo estoy alimentando con correlaciones policóricas. Por eso te estoy dando el RO de acá. Esto generalmente, si no corro policóricas, pues sería con Pearson. Se le pone Pearson y ya. Pero como es policórico, pues entonces le pongo policórico. Me estima, yo lo guardo en un objeto que se llama DIP, me crea ese objeto DIP y yo voy a visualizar DIP. Entonces le pongo a DIP nada más y me da DIP. Esto es un análisis factorial como tal. ¿Ok? Me da una matriz estandarizada, está de este lado, que es, aquí dice basado en un análisis de correlación, y me da aquí las cargas de varianza. Entonces aquí me dice, la varianza acumulada, llego yo hasta 55% de la varianza. No está mal. Y me dice las correlaciones de los factores. ¿Va? Eso es lo que está propiamente hablando. Aquí está la puntaje de regresión y demás. Ahora, esto yo lo tengo que limpiar. ¿Ok? ¿Por qué lo tengo que limpiar? No está ordenado. Se puede ordenar, por supuesto que se puede ordenar. Aquí dice organización de cargas factoriales, considerando mi punto de corte, que yo lo voy a utilizar en punto 3.
Ahí está, en punto 3, ahí está organizado. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Que ningún ítem se quede huerfanito. Y aquí yo ya tengo uno huerfanito. Que ningún ítem cargue dos veces. Y tengo un ítem que carga dos veces, el ítem R13. Y tengo también otros, el ítem R18, este de acá. Y tengo otros, el ítem R5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Anotar todas esas anomalías. R10, R5, R11, R13. Ya una vez que los tenga, entonces lo que tengo que hacer es sacarlos. Cuando los saque, guardo un nuevo objeto sacando esos ítems y vuelvo a ejecutar el análisis con los ítems que me quedaron desde el análisis paralelo, desde acá, y vuelvo a correr esto. Lo que voy a ver en el análisis paralelo es que me va a arrojar menos dimensiones. Pongo las dimensiones que me salieron, vuelvo a visualizarlo, vuelvo a ejecutarlo, vuelvo a limpiarlo, y así, y así, y así, y así, hasta que encuentro una solución final. Por eso se llama análisis de reducción de dimensiones, porque empiezo con una cantidad muy alta de dimensiones y las voy reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta quedarme con los ítems más importantes y con las dimensiones más probables en términos de grupos grandotes. Imaginemos que ya llegamos al final de todo esto. La manera este, en cómo lo ordeno es así. Y lo voy a dar ordenado y las estimaciones de factores. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer más a detalle en la siguiente sesión, pero a partir de la siguiente semana van a tener el curso de multivariados. Probablemente regresando de ese curso de multivariados, esto lo vamos a poder hacer rapidísimo. Entonces no va a haber ningún problema, tanto esto como el del análisis factorial confirmatorio y demás otros análisis como el de mediación y moderación. Entonces ya pasando esta siguiente semana les voy a preguntar si quieren de todas maneras el curso de esto, porque los temas que nos restan son los temas que vamos a ver con él. Entonces, lo que probablemente podamos hacer es enfocarnos en dudas que hayan quedado de esta semana de los análisis que vamos a ver. Exploratorio, confirmatorio, mediación y moderación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Va, pues, entonces por hoy quedamos aquí y espero que me dejen ir para poderlos estar viendo durante el curso, si no, mínimamente sí me voy a meter al stream, que va a haber todo el tiempo y de todas maneras voy a ver lo que estén viendo. Aunque yo no tenga certificado, sí voy a estar ahí. Sí quiero ir, obviamente, a ver si me dejan. Cuídense mucho. Ah, Tona, ¿qué onda mañana?